Y hoy en Spanish Colombiano te voy a contar cómo casi me ahogo en vacaciones. Fue algo peligroso, pero por lo menos estoy aquí para contarte la historia. Recuerda que puedes tener una clase gratis de español conmigo. Simplemente ve a la descripción, escoge tu nivel de español e inscríbete. Ahora sí, empecemos. Primero que todo quiero desearte un feliz año. Espero que hayas pasado un año muy agradable con tu familia, con tus seres queridos y te deseo lo mejor para ti y lo mejor para tu familia. Gracias por tu apoyo y gracias por estar interesado en conocer más acerca de Colombia, de nuestra cultura y estar interesado obviamente en hablar español. Bueno, imagínate que en mis vacaciones fuimos a una caminata en las montañas, también visitamos a la familia de mi novia, fuimos a la casa de su hermana y finalmente fuimos a la playa. Y estando allá en la playa fue que me puse a pensar acerca de esta historia. Y mi novia me preguntó, oye Jorge, ¿cómo aprendiste a nadar? Y yo le dije, pues mira, yo aprendí a nadar porque en Colombia, cuando yo era pequeño, mi papá tenía una casa en la costa, en el Golfo de Morrosquillo, que es cerca de la costa Caribe. Entonces, desde pequeño yo solía ir allá y allá fue donde yo aprendí a nadar. Allá mi papá fue el que me enseñó. Nosotros en Colombia no tenemos cursos de natación. Sí los hay, pero lo más común es que los papás le enseñen a uno a nadar. Yo aprendí a nadar así y en Colombia, si tú has ido, te vas a dar cuenta que en las playas no hay salvavidas porque el mar es muy calmado, es muy manso, las olas son muy pequeñitas, entonces no hay necesidad de salvavidas y obviamente también no tenemos presupuesto para ello. El mar en Colombia es calmado y si no lo sabes, en Colombia tenemos dos océanos, el Pacífico y el Caribe. El océano Caribe es cerca de Cartagena, de Santa Marta, de Barranquilla. Son esas playas, mientras que el océano Pacífico es más cerca de Buenaventura y de Cali. En fin, es un mar muy calmado, muy calmado. Y yo asumí que todo el mar en el mundo era así. Cuando fui a Estados Unidos a visitar cuando tenía 13 años, también fui allá al mar, esto fue en Nueva York, cerca de Nueva York, y la única diferencia es que el mar era muy frío, estaba haciendo calor y cuando me metí al mar era frío. Eso para mí fue increíble porque en Colombia el mar tiene la misma temperatura que la temperatura ambiente, entonces para mí fue algo nuevo, pero también era calmado. Sin embargo, ya aquí en Australia, mi mamá vino a visitarme. Ella vino a visitarme e hicimos un viaje por carretera. Y una de las expectativas más grandes de ese viaje era ir a esta famosa playa de Australia llamada Bondi Beach. Según Google es una de las playas más famosas del mundo. Y mi mamá y yo estábamos muy emocionados por ir a esa playa y teníamos muchas expectativas. En este viaje en carretera fuimos con otro amigo, mi mamá y yo. Y esa era una de las expectativas más grandes del viaje, ir a Sydney y visitar esta playa famosa de Australia, Bondi Beach. Cuando llegamos a la playa era muy bonita. Esta playa está en el Océano Pacífico, las zonas son inmensas, tiene olas muy grandes. Es un azul claro, azul bonito. Y yo creo que lo que hace esta playa tan bonita es el contraste con la ciudad. Porque está Sydney y dentro de Sydney uno tiene esa playa tan hermosa. Y también alrededor de la playa tiene parques y tiene piscinas naturales donde la gente puede ir a nadar. Y otra cosa que hace muy especial esta playa es la vibra de la gente. Es la gente ahí relajada, hay algunas personas surfeando. Y como les dije anteriormente, algunas veces no es el lugar, sino es la compañía, es la gente lo que hace un lugar tan especial. Sin embargo, con todo respeto a la gente de Australia,
a mí no me pareció tan bonito. Creo que en Colombia tenemos playas más bonitas. Creo que San Andrés es una playa hermosa. Y también si van a Cartagena, vayan a Barú. Toda esa playa, toda esa región es la región del Océano Caribe. Y todas esas playas del Mar Caribe son hermosas. Es un azul más clarito, combinado con verde, es hermoso. A mí me parece que ese mar es más bonito que la playa de Bondi Beach. Sin embargo, quiero decirte que lo que me gustó fue el contraste con la ciudad, que uno a 5 minutos de la ciudad ya tiene esta bonita playa. Y también lo más hermoso fue la organización. Tienen ellos salvavidas, tienen buen transporte público, entonces es una playa muy ordenada. Tienen buenos basureros, no hay vendedores ambulantes, entonces es una playa muy ordenada. En fin, la cosa fue que estaba con mi mamá y con mi amigo, llegamos a la playa y yo le dije a mi mamá, ma, yo me quiero meter al mar. Y mi mamá estaba muy cansada y ella me dijo, no hijo, yo estoy muy cansada, yo mejor solo me quedo aquí en la playa descansando y yo lo veo desde acá. Y yo le dije también a mi amigo, David, vámonos, metámonos al mar. Viendo que estamos acá, la playa más famosa del mundo, y no vamos a aprovechar esta oportunidad. Metámonos al mar, camine. Y David me dijo, no, a mí en realidad no me gusta mucho el mar. A mí me da miedo porque no toco el fondo. La verdad, no quiero ir. Y yo estando ahí, yo le dije, ¿saben qué? Yo sí me voy a meter. Yo me voy a meter al mar porque estando acá en este viaje tan largo, yo sí me voy a meter. Bueno, el caso es que antes de meterme al mar, yo sí vi pues que habían salvavidas. Ellos tenían esta ropa amarilla y roja. Y yo leí que decía que uno tenía que nadar entre las banderas. Habían una bandera rojo con amarillo en un lado y lo mismo en el otro. Entonces uno tenía que nadar entre esas dos banderas porque supuestamente los salvavidas están ahí para uno salvarlos si se ahoga. Todo normal. Entonces yo llegué y me metí al mar, lo más de relajadito. El mar estaba frío. Estaba bien frío, pero bacano porque estaba haciendo mucho calor, entonces fue refrescante. Y yo empecé a caminar y el fondo, yo podía tocar el fondo, era muy bajito. Y ya había caminado aproximadamente unos 15 metros y todavía tocaba el fondo. Entonces yo dije, no, yo lo que quiero es nadar, que no toque el fondo. Entonces me decidí ir mar adentro. Yo vi que habían personas allá nadando, entonces yo dije, pues no es peligroso. Entonces empecé a nadar allá y ya me sentí más confiadito, más confiado. Y empecé a nadar mi estilo libre, empecé a nadar de espaldas, relajado. Y ya me empecé a sentir cansado. Yo dije, no, ya es suficiente, me voy a devolver. Cuando de repente, puta, yo sentí que la playa estaba lejos. Ya veía a la gente pequeñita y la gente que estaba a mi lado al principio ya no estaba. Ay, hijo de madre. Entonces yo traté de volver a la playa, empecé a nadar. Nadaba y nadaba. Pero por más que nadaba, no llegaba a la playa, antes me alejaba más. Y seguía nadando y nadando y nada. Y yo pensé, ¿será que pido ayuda? ¿Será que esto es peligroso? Voy a alzar la mano para pedir ayuda. Pero después yo dije, no, qué pena que yo aquí pidiendo ayuda y que la gente me vea que pedí ayuda y que no sé nadar, viendo que yo sé nadar. No, qué pena. Voy a seguir nadando. Y yo seguía nadando y ya me estaba sintiendo cansado. Ya me estaba sintiendo cansado y no avanzaba. Y de un momento a otro, ¡boom! La corriente cambió. Y empecé a acercarme más a la playa. Nadaba y ya me acercaba a la playa. Hasta que llegué y ya podía tocar el fondo. Y pude escapar de esa corriente. Llegué a la playa y yo le dije a mi mamá, ma, casi me ahogo. Qué susto tan berraco. Qué susto tan berraco. En ese momento yo pensé que se me iban a acabar las vacaciones, pero al final estaba agradecido porque había llegado allá
y tocado el fondo de la playa, el fondo del mar, y había llegado a la playa. Cuando le contesto a mi novia, ella dijo que pues claro, que esas playas eran muy peligrosas, que incluso hay un show en televisión llamado Bondi Rescue, donde ellos muestran todas las personas que ellos salvan, y que hay una cosa que se llama las corrientes. Estas corrientes lo llevan a uno y se lo llevan mar adentro, y yo no sabía eso, yo pensé que el mar era calmado como en Colombia. Entonces esa corriente me atrapó, y por eso es que yo cuando trataba de nadar, esa corriente me llevaba. Esas corrientes son muy peligrosas. Imagínense que aquí en Australia más de 300 personas mueren de ahogamiento. Entonces aquí hay campañas que dicen que tengan cuidado y que no se ahoguen en vacaciones. Y el consejo que mi novia me dio fue que si uno lo atrapa a una de esas corrientes, que lo mejor que se tiene que hacer es nadar en paralelo a la playa. O sea, no tratar de nadar hacia la playa de frente como yo estaba tratando de hacer, perpendicular, sino nadar en paralelo y despacio irse yendo para la playa. Ese es el truco para escapar de esa corriente. Yo fui muy afortunado que la corriente cambió y pude llegar, pero agradecido porque estoy aquí vivo para contarte la historia. Ay, mira, yo te quería decir que si vas a cualquier lugar nuevo, no asumas que es igual que en tu país. Trata de leer las instrucciones, informarte y pregunta. Y lo más importante, no dejes que tu ego decida por ti. Pide ayuda si lo necesitas. Esa historia me hizo acordar el día que me dio esta extraña parálisis en la cara. Si quieres conocer la historia, ve a este video donde te cuento todos los detalles. Entonces dale aquí y nos vemos en este video.